Título Kerem se arrepiente, el desgarrador rechazo a Hande y el precio de sus decisiones, secretos de las novelas turcas. Hola amantes de las telenovelas turcas. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito para descubrir las historias más apasionantes, los romances más intensos y los dramas más conmovedores que nos regalan las pantallas de Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, los amores que pudieron ser, los rechazos que duelen y los arrepentimientos que llegan tarde. Prepárense porque vamos a explorar esas historias donde un personaje, por decisiones equivocadas, termina lamentando la oportunidad perdida. Y sí, el título les ha dado una pista, vamos a hablar de esos galanes que en un primer momento, no supieron valorar el diamante que tenían frente a ellos. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros análisis y chismecitos turcos. Ya somos una gran comunidad y queremos seguir creciendo con ustedes. Empecemos este viaje con una serie que seguramente muchos de ustedes conocen y quizás hasta aman, Senkalkapm, o como la conocemos por estos lares, Llamas a mi puerta. En esta comedia romántica tenemos a Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura con un sueño muy claro, ir a Italia a terminar su formación. Pero por esas cosas del destino, sus planes se ven truncados y termina haciendo un trato peculiar con Serkan Bolat, un exitoso, pero muy controlador arquitecto, interpretado por el guapísimo Kerem Bürsin. En principio Serkan, que tiene un corazón de hielo, ve a Eda como un simple juego, una herramienta para lograr sus propios objetivos. Recordemos que al principio, su rechazo a involucrarse emocionalmente era evidente. La relación era pura conveniencia, un contrato donde, a pesar de la tensión romántica que los rodeaba, él se negaba a reconocer sus sentimientos. Y aquí es donde entra el tema del arrepentimiento que estamos explorando hoy. A medida que la historia avanza, Serkan, a pesar de su terquedad y su aparente frialdad, empieza a descubrir las virtudes de Eda, su alegría, su espíritu libre, su pasión. Él, que vivía en un mundo de reglas y formalismos, comienza a enamorarse perdidamente de ella. Pero para cuando se da cuenta de que Eda es mucho más que un juego, las cosas han cambiado. Él, con su indecisión y su incapacidad para abrir su corazón, la ha lastimado, y ahora tiene que luchar por su perdón. Vemos a un Serkan muy diferente al del inicio, un hombre que ha cambiado su enfoque y valora lo que antes rechazaba. Es fascinante ver cómo Kerem Bürsin nos muestra la evolución de este personaje, desde el hombre distante y pragmático hasta el hombre enamorado y arrepentido. Y si hablamos de datos curiosos, no podemos olvidar la química innegable entre Kerem y Hande Erçel, que traspasó las pantallas, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas turcas. La producción se convirtió en un verdadero fenómeno. Y creo que la evolución de Serkan y su eventual arrepentimiento resuena tanto con la audiencia, porque todos hemos, de alguna manera, experimentado el temor a perder algo valioso por nuestros propios errores. Ahora vamos a pasar a otra historia que explora el tema del arrepentimiento desde una perspectiva diferente, aunque igualmente dolorosa. Hablaremos de Aşk Laftan Anlamaz, o Amor no entiende de palabras. Aquí nos encontramos con la encantadora Hayat Uzun, interpretada por la talentosa Hande Erçel, y Murat Sarjmaz, encarnado por el guapísimo Burak Deniz. Hayat es una joven de pueblo que se muda a Estambul para buscar trabajo, y gracias a una serie de enredos, termina trabajando en una empresa textil. Por supuesto, su camino se cruza con el de Murat, el heredero de la empresa, un hombre poderoso y con una actitud muy arrogante. Al principio Murat ve a Hayat como una empleada más, y a pesar de la atracción que siente por ella, se resiste a reconocerlo. La trata con frialdad, a veces hasta con desprecio. Él es el típico personaje que se cree superior por su posición social y que no cree en las relaciones verdaderas. Es como si el amor para él fuese algo que está por debajo de su nivel. La historia se desarrolla entre malentendidos, celos y una tensión romántica que se puede cortar con un cuchillo. Pero la verdad es que Murat, desde el principio, se siente atraído por la energía de Hayat, por su valentía y su autenticidad. Ella, por su parte, no se deja intimidar por él y lo desafía constantemente. Esta dinámica, que al principio parece de odio, se va transformando poco a poco en amor. Pero de nuevo el orgullo de Murat, su incapacidad para expresar sus sentimientos y sus temores, hacen que pierda la oportunidad de tener a Hayat a su lado. La serie nos muestra cómo Murat, al final, se da cuenta de que su actitud orgullosa y su rechazo a abrir su corazón le han costado muy caro.
El arrepentimiento en este caso es mucho más palpable, pues vemos a un hombre que por su propia mano ha destruido la relación que más le importaba. Burak Deniz nos regala una interpretación muy intensa, mostrando el dolor y la desesperación de un hombre que se da cuenta de que ha perdido a la mujer que ama por sus propias decisiones. Es una historia que nos recuerda que muchas veces el amor está ahí, frente a nosotros, pero nuestros miedos y nuestros prejuicios nos impiden verlo. Y un dato curioso es que esta serie se transmitió en varios países, convirtiéndose también en un éxito mundial y catapultando a Hande Erçel y a Burak Deniz al estrellato internacional. Ahora vayamos a una historia un poco más dramática, pero con el mismo hilo conductor del arrepentimiento, Kara Sevda, o Amor Eterno. En este drama nos encontramos con Kemal Soydere interpretado por el talentosísimo Burak Özçivit, y Nihan Sezin, encarnada por la bellísima Neslihan Atagül. Kemal es un joven ingeniero de clase media que se enamora perdidamente de Nihan, una joven de la alta sociedad. Su amor es puro e intenso, pero las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozcuoğlu, el poderoso y obsesivo antagonista, separan a la pareja. Emir, con su poder e influencia, obliga a Nihan a casarse con él, truncando su relación con Kemal. Kemal, devastado y sintiéndose traicionado, decide irse de la ciudad, prometiéndose a sí mismo que olvidará a Nihan. Pero, como ya sabemos, el amor verdadero es más fuerte que el tiempo y la distancia. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre exitoso y sediento de venganza. Y es aquí donde empieza el arrepentimiento para Emir. Durante su tiempo de ausencia, Emir, aunque ha conseguido casarse con Nihan, nunca ha logrado ganarse su amor. La sombra de Kemal siempre está presente en su relación, recordándole constantemente que él no es el hombre que Nihan ama. Vemos como Emir, en su propia lucha por mantener a Nihan a su lado, se da cuenta de lo que ha hecho, del dolor que le ha causado a ella y a Kemal. Su arrepentimiento, sin embargo, es más que nada un arrepentimiento por las consecuencias de sus actos, más que un verdadero cambio en su interior. Él sigue siendo un hombre obsesionado y manipulador. Burak Özçivit, con su interpretación, nos muestra la evolución de Kemal, desde el joven enamorado hasta el hombre vengativo, mientras que Neslihan Atagül nos regala un retrato conmovedor de una mujer atrapada en una relación sin amor. Kara Sevda es una historia intensa y apasionante, un drama que explora los límites del amor, la venganza y el arrepentimiento. Y algo que no podemos olvidar es que esta telenovela fue la primera producción turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela, confirmando su calidad y su impacto a nivel mundial. Ahora vamos a sumergirnos en una historia más reciente pero igualmente cautivadora, Yalan o El Seductor. Aquí conocemos a Ferit Koran interpretado por Mert Ramazan Demir, un joven millonario, caprichoso y mujeriego, que es obligado a casarse con Seyran Al, encarnada por la talentosa Afra Saraoğlu, una joven de provincia con un carácter fuerte y una gran inteligencia. Al principio Ferit no acepta su matrimonio, ve a Seyran como una imposición y hace todo lo posible por hacerle la vida imposible. Su actitud es despreciativa, incluso llega a ser hiriente, y demuestra que no tiene ningún interés en construir una relación con ella. Por supuesto, como es de esperarse, el trato que él le da es cruel, la ignora y la humilla. Pero a medida que conviven, el corazón de Ferit empieza a cambiar. Él empieza a ver la belleza interior de Seyran, su inteligencia, su nobleza y la gran persona que es, detrás de esa coraza que al principio no pudo atravesar. Pero a pesar de su cambio, Ferit sigue cometiendo errores, sigue teniendo actitudes que lastiman a Seyran, y se debate entre el amor que siente por ella y su propia inmadurez. El arrepentimiento en esta historia es constante, Ferit se da cuenta una y otra vez de que sus acciones tienen consecuencias, y debe luchar contra sus propios impulsos para lograr ser el hombre que Seyran se merece. Es un arrepentimiento que duele porque vemos que él, a pesar de que la ama, no logra deshacerse de sus viejos hábitos. Mert Ramazan Demir nos muestra de manera muy convincente la evolución de Ferit, desde el chico mimado hasta el hombre que lucha por el amor de su vida. Yalan es una historia que explora la complejidad de las relaciones, y nos muestra que el amor puede ser una poderosa fuerza transformadora, pero que también requiere de esfuerzo y compromiso. Y para los que les gusta el chisme, la química en pantalla entre Afra y Mert ha sido uno de los principales motivos del éxito de esta serie, convirtiéndolos en una de las parejas más populares del panorama turco. Y para terminar este recorrido por los arrepentimientos en las novelas turcas, no podemos dejar de mencionar una serie que, si bien no se centra exclusivamente en el arrepentimiento romántico, sí aborda el tema desde una perspectiva muy interesante, Yerde o Intriga.
En este thriller de acción nos encontramos con Sharp Yılmaz, interpretado por el talentosísimo Atay Ulusoy, y Mert Karada, encarnado por el increíble Aras Bulut İynemli. Sharp y Mert son dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y crecieron en mundos diferentes, convirtiéndose en enemigos sin saberlo. Sharp, convertido en policía, es infiltrado en la mafia, mientras que Mert se convierte en un mafioso al servicio del mismo grupo criminal que Sharp está investigando. Durante toda la historia, ambos personajes toman decisiones que les llevan a la desconfianza, a la traición y al dolor. El arrepentimiento en esta historia es una constante, tanto para Sharp como para Mert, que se dan cuenta de que por sus acciones, han lastimado a las personas que más quieren. Vemos cómo ambos, a medida que van descubriendo la verdad sobre su origen y sobre la conspiración que los rodea, se lamentan de las decisiones que han tomado y de las oportunidades que han perdido. Es un arrepentimiento que va más allá del amor romántico, es un arrepentimiento por las vidas que han sido destruidas, por la familia que se ha perdido, por los ideales que han sido traicionados. Atay Ulusoy y Aras Bulut İynemli nos brindan unas actuaciones magistrales, demostrando la profundidad emocional de sus personajes y la complejidad de sus relaciones. Yerde es una serie que mantiene al espectador al borde del asiento, con una trama llena de giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Y si hablamos de curiosidades, esta serie está basada en la película de Martin Scorsese, Los Infiltrados, lo cual le da una nueva perspectiva a su trama y la convierte en una adaptación muy interesante. Bueno, mis queridos fanáticos de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los arrepentimientos, los amores perdidos y las segundas oportunidades en el mundo de las telenovelas turcas. Como hemos visto, el tema del arrepentimiento es algo que resuena mucho en estas historias, porque todos, de una u otra forma, nos hemos enfrentado a decisiones que lamentamos. Y es a través de estos personajes, que cometen errores y aprenden de ellos, que podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas. Ahora me encantaría saber cuál de estas historias los ha conmovido más y qué personajes les han generado mayor empatía. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, no se vayan sin dejar su like, compartir este vídeo con todos sus amigos que aman las series turcas, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos mucho más contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.